Me han pasado un montón de cosas que voy a ver si puedo comprimirlas y explicar al menos las más importantes. La primera pasó el mismo lunes. Cuando volvíamos nos encontramos que cayó el fluido eléctrico y no pasó mucho tiempo para que empezaran a aparecer explicaciones, que si los rusos, que si los marroquíes, que si el comunista de Pedro Sánchez que estaba... Esta cuestión tiene su importancia porque el profesor de la Autónoma de Madrid, Antonio Turiel, hace ya 4 meses que había advertido que esto podía ocurrir. Y no por una conspiración extraña, sino simplemente por la manera en que Red Eléctrica Española, que es una empresa pública, pero de hecho controlada por las empresas eléctricas, porque las empresas públicas deberían estar controladas por la gente, no por las grandes empresas. La Red Española acaba siendo una empresa en que el Estado pone dinero y les deja hacer lo que quieren a las empresas eléctricas. Y la explicación no es ahora cuestión de entrar en cuestiones técnicas, habrá que ver, pero lo más plausible es simplemente que Red Eléctrica Española no se ha adaptado a la incorporación de las energías renovables, la energía solar en particular. No solo la están boicoteando, porque una de las cosas curiosas es que nuestro país, nuestra máxima importación es energía, es petróleo. Y podríamos, en cambio, con energía solar, producir toda la energía que necesitamos. De hecho, Cataluña, con solo poner placas solares en los tejados de la ciudad de Barcelona, sin perder una hectárea de campo agrícola, podría alimentar la necesidad eléctrica de toda Cataluña. ¿Pero qué hacen? Bueno, boicotearlo a través de una mala conexión, a través de pagar mal la electricidad que genera la gente. No puede ser que cuando tú chupas de la red eléctrica te cobren 10 veces más que cuando tú pones un kilovatio desde tu placa solar en el sistema, justamente en las horas que la industria pide más energía. Y evidentemente esto tiene su importancia, porque si se pagara correctamente un kilovatio a los vecinos, se amortizaría muy rápidamente la instalación de placas solares en 1 o 2 años, y podríamos prescindir de quemar petróleo, de quemar gas y de tener que utilizar las reservas de agua para producir electricidad en lugar de utilizarlas para la agricultura. Pero bien, estamos en el más gran incógnita. Nadie da explicaciones. Es normal que el primer día no se dieran, pero explicaciones tan extrañas como decir que han desaparecido 15 gigavatios de golpe, y todo da la sensación de que se va a formar un comité, de que se va a dejar pudrir el tiempo para no exigir responsabilidades, porque si alguien tiene responsabilidades va a tener que indemnizar a mucha gente. Y claro, ¿de quién es la responsabilidad? De Red Eléctrica, de las empresas eléctricas, que no han invertido lo suficiente para asegurar, para garantizar el fluido eléctrico. Pero hay más cosas. Ese día alguna gente lo pasó mal, porque se quedó encerrada en los ascensores, sobre todo, o se quedó encerrado en trenes. Adivinad quién salvó a la gente. ¿Las empresas privadas de ascensores? ¿Las empresas que han ido subdividiendo la empresa pública de ferrocarriles, que era el Renfe, y que se han ido dividiendo el mercado en 1000 marcas? Dejaron a la gente colgada horas y horas. Y al final, ¿quién actuó? Los bomberos, la Guardia Civil, los funcionarios públicos, esos que día y noche son denostados por los aprendices de utilizadores de motosierras. Estos funcionarios que no sirven para nada, pero que cuando llueven chuzos, entonces se les pide que se suban a los edificios, rescaten a la gente
¿Por qué nadie no pide a Prosegur, esos que te aseguran todo el día en la tele que te van a dar seguridad? Desaparecieron, porque lo privado no sirve a la gente, es para hacer negocio, y cuando la gente tiene necesidades tiene que recurrir a lo público, a los trabajadores y trabajadoras de bomberos, por ejemplo, a los servicios de protección ciudadana. Pero hubo más cosas. Ese día los oligarcas de este país y los poderosos solo hablaban del problema de la seguridad, de qué va a pasar ahora que no funcionan los teléfonos, que se va a declarar la anarquía, que la gente va a robar ¿Y cuál fue la reacción de nuestro pueblo? Paseando por las ciudades era muy claro. La gente estaba con las radios a pilas, bailando en la calle, tomándose una Coca-Cola en las plazas, bailando. Nos tomamos un día de vacaciones porque las empresas dejaron de poder funcionar, claro. Y la gente lo vivía en fraternidad. La sociedad no es la que nos pintan estos oligarcas, gente egoísta, ladrona, que son, ellos son los ladrones. El pueblo es solidario, fraternal, y sabe convivir perfectamente sin que lo controlen. Ha pasado otra segunda cosa. Ha aparecido el informe del BBVA sobre la distribución generacional de la riqueza. Y atención, porque viene a explicar, y ya lo están difundiendo algunos influencers a sueldo, que en este país los que menos han perdido, no los que han ganado, los que menos han perdido capacidad de renta ha sido la gente mayor. Hay varios factores que explican esto. Mucha gente mayor tiene vivienda en propiedad porque la compraron durante su vida laboral, ha ahorrado, y en cambio los jóvenes tienen condiciones laborales precarias. Ahora bien, de esto se pueden hacer dos lecturas. Una lectura, la que implícitamente plantea el BBVA: mira qué privilegiados que son los viejos, mira lo que te están robando, chaval joven. Pero hay otra lectura, por ejemplo, también, otro de los datos que podemos citar en paralelo es que en nuestro país el 49% de los menores de 35 años viven con sus padres, igual que en Italia, en Grecia, en todo el sur de Europa. ¿Por qué? No porque les quiera mucho, que posiblemente también, sino porque no pueden vivir de manera autónoma. Y claro, aquí hay dos soluciones. O es un problema de quitarle a los viejos lo que tienen, o es un problema de que los jóvenes peleen como peleó nuestra generación, luchando por salarios dignos, por condiciones de trabajo. Sus padres no los vamos a poder amparar hasta la eternidad. El problema no lo tienen con la gente mayor, lo tienen con los oligarcas de este país, que cada vez se quedan una parte mayor del Producto Interior Bruto. Y por tanto, que espabilen, que se den cuenta que el destino está en sus manos y que nadie los va a proteger si ellos no se protegen, si ellos no luchan. Tercera cuestión que quería hacer referencia. Ha habido el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Debería ser un día para llenar las calles, porque de indemnidades y de conflictos estamos llenos. De pérdida de derechos, de gente trabajando en precario, de empresas que cierran y echan a la gente sin indemnizar. Pero la paradoja es que en la manifestación del 1 de mayo de la mañana había menos gente que nunca. Claro que seguramente que los líderes sindicales salieran diciendo que este 1 de mayo lo que se trataba era de poner impuestos a la gente para que pagaran el armamento, no es una forma de ayudar mucho a movilizar a la gente. Pero aún así hubo movilizaciones
Y los que estuvimos, COESPE, Marea Pensionista, estuvimos en todas las manifestaciones del país explicando lo que pasa con las pensiones, explicando que la salida no es aumentar el gasto militar. Y por cierto, fuimos muy bien recibidos, porque en estas manifestaciones, aparte de algún dirigente corrupto, lo que hay son gente trabajadora, gente que intenta defender como puede en sus empresas los derechos laborales, y gente también bastante harta de que se tomen decisiones a sus espaldas. Intentamos ser lo más constructivos posibles, estuvimos en todas las manifestaciones, las de la mañana y las de los sindicatos alternativos por la tarde. Pero hemos de tener una mirada larga, porque es patético que en este momento la gente olvide las tradiciones que nos han permitido llegar donde estamos. Y yo quiero hacer memoria, o reivindicar la memoria, de la lucha de la clase trabajadora en un sentido amplio. Mirad, en este país, cuando la clase trabajadora ha estado unida, y ha sabido poner por delante lo que tiene en común en lugar de sus diferencias, ha conseguido victorias importantísimas. Yo al menos mencionaría tres. Una, la formación de la CNT, que es un poco distinta como la recuerdan ahora aquellos que estaban en la manifestación de la tarde. Yo reivindicaría que leamos, vayamos a la historia, porque la CNT se forma en Barcelona ante dos impotencias. La impotencia del anarquismo radical poniendo bombas que solo servía para que mataran trabajadores y justificar la represión, y la impotencia de una UGT cada vez más reformista que defendía algunos sectores de trabajadores, pero que no llegaba a la mayoría. Y se pusieron de acuerdo socialistas, anarquistas, católicos, para crear un sindicato transversal. Y en la fundación de la CNT había anarquistas, había socialistas y había sobre todo muchísimos sindicatos que no eran ni una cosa ni la otra. A su cabeza estaba Seguí, un abogado muy inteligente, que en lugar de ponerse a pelear por este aspecto de mi ideología o este otro, puso por delante lo que unía a la gente, a la jornada de 8 horas. Y aprovecharon la primera circunstancia, la huelga de la canadiense, para plantear una huelga general en 1919, que fue ejemplo para todo el país, y que fue durísima, duró meses. Pero la gente resistió, y resistió porque ese sindicato estaba unido y representaba a todos, tuvieran la religión que tuvieran, tuvieran el pensamiento político dentro del movimiento obrero que tuvieran, defendía la jornada de 8 horas y la subida de salarios. Y cuando alguien con inteligencia, Seguí y todo su equipo, pusieron en marcha esa movilización, ni el gobernador, ni Sun Corda, ni el ejército militarizaron a los trabajadores, no pudieron. Y los trabajadores vencieron y consiguieron que el gobierno legislara la jornada de 8 horas, la primera gran victoria del movimiento obrero. Luego vinieron problemas, porque el enemigo no se calla, y empezaron las fracciones dentro de la CNT, con los anarquistas expulsando a los socialistas o expulsando al que ideológicamente no era puro. La nueva división, los socialistas se volvieron a marchar, la actuación del gobierno financiando a pistoleros para que mataran a los sindicalistas, y la guerra de pistoleros, que era muy curiosa, porque los pistoleros del Sindicato Libre y de la CNT no se mataban entre ellos. Los pistoleros del Sindicato Libre mataban a los dirigentes sindicales, entre otros a Seguí, a la cabeza que pensaba, a los dirigentes
que en lugar de intentar convencer con una pistola, convencían en las asambleas, que tenían ascendente, que eran capaces de movilizar. Segundo salto en la historia, muy corto. La República, reforma agraria no cumplida, llegada al poder de las derechas, y la gente del movimiento obrero, socialistas, comunistas, anarquistas, crean la Unión de Hermanos Proletarios y se levantan en Asturias. 3 semanas necesitó el ejército en la solitaria Asturias para ganar a esa gente, que encima se quedó sola, colgada en Asturias, porque en otros lugares del país las fracciones se seguían peleando, que si galgos o podencos, mientras que Franco llegaba a Asturias y hacía una escabechina. Tercer episodio, años 60, mineros en Asturias, creación de comisiones obreras, como sindicato que superaba la división entre UGT y CNT, que habían católicos, habían comunistas, habían socialistas, habían anarquistas. Un sindicato que se apoyaba en las asambleas de los pozos mineros, de los trabajadores, que se extendía creando comisiones de manera espontánea, sin liberados, sin nadie a sueldo. Los propios trabajadores defendían a sus presos o defendían a los que podían hacer menos horas porque hacían actividad sindical. Desde el año 63, en España, la redistribución de la renta cambió radicalmente y estábamos en una dictadura militar, pero cada año el porcentaje del PIB que iba a salarios era mayor. En el 66, Franco tuvo que poner en marcha la seguridad social y el movimiento obrero seguía avanzando, y lo podemos ver matemáticamente. El Producto Interior Bruto fue creciendo la parte de los salarios hasta los pactos de la Moncloa. División sindical. Uno puede tener la sensación que se reproducía en el mundo sindical aquello del turnismo político, unos, ahora los otros, y la casa sin barrer. Y sí, tuvimos libertad sindical, pero resulta que los sindicatos fueron menos eficaces porque desde entonces empezamos a perder parte del Producto Interior Bruto. Y hoy, de aquellas lluvias, estos lodos. Porque de aquellas lluvias conseguimos derechos sociales, un estatuto de los trabajadores que ya lo quisiéramos hoy, unos niveles salariales, unas contrataciones públicas y privadas, unos convenios colectivos que ya quisiéramos hoy. Y hoy lo que tenemos es lo poco que nos queda y que solo podemos mejorándolo uniéndonos de manera transversal, de manera fraternal entre todos los trabajadores, sacándonos de encima el sectarismo, porque creando muchos sindicatos pequeñitos enfrentados entre sí, que si tú tienes esta ideología, que si yo tengo la otra, que si tú eres independentista, que si yo soy anarquista, pero yo soy más anarquista o más socialista o más comunista, con eso lo único que nos hacen es dividirnos y destruirnos. Hemos de recuperar, y en parte modestamente, COESPE, que es transversal, en que convivimos gentes con muchas ideologías distintas, pero convivimos. Y además damos la cara uno por otros hasta niveles. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de lo que hacemos y tenemos muy claro que lo que estamos defendiendo es la auditoría, es la subida de las pensiones con el IPC, es cerrar la brecha de género. Y frente a esto no hay ningún dirigente que pueda salir en los periódicos diciendo mañana que no, que las subidas estas para la guerra. Porque somos un movimiento participativo, empoderado de la gente, con miles de personas participando y con gente que sabe para qué está luchando, aunque seamos distintos,
Y con esta fuerza somos imbatibles. Pero hay otra cuestión. Vamos a tener que hacer pedagogía. Porque hoy tenemos, os lo decía, una lucha. El informe del BBVA es muy peligroso. O explicamos a los jóvenes que luchen, defiendan, se unan. Llamamos a la gente que trabaja en el mundo sindical a dejarse de tonterías y empezar a pelear por la dignidad laboral, por subir los salarios mínimos, por hacer la auditoría, o va a prevalecer la otra parte, la parte ideológica del individualismo, de enfrentar jóvenes con mayores. Y mirad, la última cosa que pasa esta semana. Esta semana se cumplirá el 80 aniversario de la derrota del fascismo. Curiosamente es algo que por estos lares no se celebra mucho, pero que es importante recordar, porque el fascismo decía que había seres de diversas categorías, infrahombres y razas elegidas, y que a los infrahombres, a las razas subalternas, se las podía liquidar. Algo que ya está apareciendo, se ha dicho aquí. También me han dicho que recuerde que este domingo hay una marcha en Madrid en solidaridad con Palestina. Es muy importante, porque no nos pensemos que esto se va a quedar en Palestina. Si alguien consigue promover que ante las crisis lo que se trata es de ir liquidando pueblos porque estorban, porque no hay espacio vital, los del sur del Mediterráneo no lo tenemos muy bien, ¿eh? No lo tenemos muy bien. Pero frente a esta cuestión, yo he recordado una cuestión. Cuando visitaba los campos de concentración nazis, en Auschwitz, en Mauthausen, donde hubo muchísimos republicanos españoles, y veías las cámaras de gas, te hacías una pregunta: ¿cómo es posible que aquí hubiera 15, 20, 30.000 personas y un cuerpo de guardia de SS de decenas de personas consiguieran tenerlos sometidos durante años? El peso de la ideología y del convencimiento es muy importante. Pero es que luego encontré que había habido una excepción en el campo de Sobibor. Era un campo directamente de exterminio. 500 prisioneros, 10 guardias de los SS y 20 colaboradores, por cierto, ucranianos. No todos los ucranianos colaboraron con Hitler, fueron una minoría, pero había algunos. Y unos prisioneros que no se resignan y que cogen martillos, palos, piedras, lo que pillan a mano, se levantan y liquidan a los guardias. Primero con palos y piedras, luego con las ametralladoras que les cogían. Cortaron la electricidad. De los 500, sobrevivieron 300. Pero de los otros, los que se resignaron, solo en Sobibor, en ese campo, mataron 250.000 personas. Era un campo de exterminio. Si luchas, puedes ganar. Si te sometes al discurso del poderoso, te liquidan. Quizás no tan radicalmente como las cámaras de gas, pero sí negándote una plaza en el hospital, negándote una pensión digna, negándote una residencia digna, negándole un futuro a nuestros jóvenes, aumentando los suicidios. Si te resignas, estás perdido. Si luchas, no hay nada garantizado, pero es el único camino que nos queda. Y es el camino que desde COESPE, desde los movimientos sociales, en defensa de la paz, en defensa de los derechos sociales, seguimos peleando. Y aquí vamos a seguir. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden.
Gobierne quien gobierne, las pensiones se defiende. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defiende. Compañeras, compañeros, ahora antes que el compañero Albert, solamente en la línea que comentaba Ramón, queremos denunciar desde Marea Pensionista de Cataluña el ataque, bombardeo que ha sufrido la Flotilla por la Libertad por parte del Ejército y por parte del Estado de Israel. Una nueva campaña del señor Netanyahu. Nuestro total apoyo y solidaridad con esas mujeres y hombres que quieren romper el bloqueo a Gaza.